Palabra del hermano Miguel Ma sobre la situación actual, parte 3. Palabras de aclaración y aliento ante la pandemia del coronavirus. Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, sabemos que estamos viviendo los tiempos finales. Y el Señor ya había hablado a sus discípulos de las cosas que irían a acontecer y cuál debería ser la actitud de sus discípulos frente a esos hechos. Nosotros vimos que el Señor habló que ellos no se deberían asustar, pues era necesario que esas cosas acontezcan. Y también habló que los discípulos irían a pasar por situaciones difíciles por causa del nombre del Señor. Pero eso acontecería para que ellos pudiesen dar testimonio. Nosotros podemos ver aquí 2 puntos: nombre y testimonio. En los momentos difíciles, el nombre del Señor es muy importante. Y en esos momentos difíciles nosotros vemos y damos testimonio que nuestro Señor es vivo y verdadero. Podemos dar una mirada en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demandare razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí nos dice, para santificar a Dios el Señor. Porque en esta tierra hay tantos señores, pero el verdadero Señor es nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel que tiene toda autoridad. Y santificar a Cristo como el Señor en nuestro corazón, nosotros creemos en ese Señor y tenemos un vivir tal que las personas pueden preguntar cómo ustedes pueden tener esperanza en un momento así. Por eso aquí dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demandare razón de esperanza que hay en vosotros. Eso es testimonio. Entonces, vamos a pasar por ciertas dificultades, pero somos un pueblo que tiene esperanza porque tenemos a Cristo como Señor. Y podemos recordar cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Él habló así: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Santificar el nombre es dar testimonio de nuestro vivir, que nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero, que nuestro Señor es el Señor. Por eso es que tenemos esperanza y por eso podemos comprender, porque en Mateo capítulo 24, verso 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. El evangelio no es un evangelio de palabras. Este evangelio del reino no es un evangelio de meras palabras. Es un evangelio de testimonio. Por eso, podemos ver en esa porción de Lucas que estábamos leyendo, dice que y esto os será ocasión para dar testimonio. Y ahí vimos también que a partir del versículo 14, Él dice: no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Eso quiere decir que cuando enfrentamos situaciones, cuando nosotros vamos a enfrentar
tal vez quedemos muy preocupados. ¿Cómo es que voy a enfrentar? Aquí está la promesa. El Señor dice que os será dado lo que habéis de hablar. Significa que en algún momento el suplir vendrá. Y ese suplir es el suplir todo inclusivo. Es algo espectacular. Vamos a ver porciones ligados a esa porción que leímos en Lucas. Vamos a ver Mateo capítulo 10 a partir del versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Vemos aquí testimonio. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Señor aquí está hablando. No se preocupe con el momento. En el momento vendrá el suplir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí podemos ver el suplir del Padre. En Lucas capítulo 21, verso 15, el Señor Jesús dice: porque yo os daré. Allí podemos ver el suplir del Hijo. Ahora, Marcos capítulo 13, verso 11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí el suplir del Espíritu. Amados hermanos, amadas hermanas, muchas cosas irán a acontecer y nosotros pasaremos por ciertas dificultades. El Señor va a permitir. ¿Para qué? Para que demos testimonio. El evangelio del reino no es un evangelio de doctrina, de letra. Es un evangelio de testimonio. Pero ¿cómo ese testimonio será dado? Por el suplir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Que el Señor supla a todos nosotros en este momento. Que seamos este pueblo lleno de esperanza. Las personas van a preguntar: ¿por qué es que usted no está desesperado, ansioso? Nosotros vamos a responder: porque tenemos a Cristo como Señor. Que el Señor los bendiga a todos. Vamos a continuar mañana.